en el que debemos estar para dar un testimonio en ese tiempo, ¿no? Poder ser los testigos que el Señor quiere que seamos. Fíjese que, y por aquí podríamos comenzar, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, el Señor menciona algo en relación a los testigos y a dar el testimonio. Y es que los discípulos le preguntaron que si él iba a restaurar a Israel en ese tiempo. Pareciera ser que el interés de los judíos siempre ha sido la restauración de Israel. De hecho, pues el Mesías está ligado a la restauración de Israel, por lo que los profetas han venido anunciando sobre la futura restauración de Israel y era relacionada con el Mesías. Entonces, la pregunta es legítima. Si ya había llegado el momento, pues el Señor ya había resucitado, estaba en su plenitud de gloria, en resurrección, de modo que lo que debía darse como consecuencia o resultado de esa resurrección es la restauración de Israel. Entonces, hoy quisiera compartir un poco sobre ese asunto que tiene que ver con la restauración de Israel, pero también de lo que era necesario que se resolviera antes de que llegara el tiempo señalado por Dios para la plena restauración de Israel. Y ahí es donde el Señor Jesucristo dice que a ellos no les corresponde conocer los tiempos o las sazones, también traducido como estaciones, que el Padre en su sola potestad ha determinado o tiene. Sin embargo, él señala algo que es importante y creo que para nosotros es de vital, también debe ser importante, y es que era necesario que ocurriera algo antes. Número uno, que ellos recibieran poder, para que ellos fueran sus testigos. Ese de ser testigos iba a comenzar desde Jerusalén, pasando por Judea, luego por Samaria y después hasta los confines del mundo. En otras palabras, la restauración de Israel dependía de la conversión de los gentiles. O sea que antes de que llegara la restauración de Israel, muchas cosas tenían que darse. O sea, no era el tiempo. Y aunque Jesús es Jesús como Mesías es el que tiene el encargo de restaurar, eso lo va a él hacer cuando regrese, no en el tiempo de su primera venida, que terminó con ya sabemos, con la crucifixión y con la resurrección, y finalmente con la ascensión del Señor Jesús a los cielos, donde ahorita mismo está sentado sobre todo principado y sobre toda potestad. También recuerdo las palabras que Mateo señala, esto lo está señalando Lucas, es el mismo que escribió el Evangelio de Lucas, es el que escribe el libro de los Hechos. Pero tenemos otro testigo, que es Mateo, que en el capítulo 28, allí el Señor en los versos 19 en adelante dice que a él se le ha dado toda autoridad en los cielos y en la tierra. Por lo tanto,
Él los manda a las naciones para que prediquen el evangelio del reino, hagan discípulos, tomando a los que crean el evangelio, y esa fue la ordenanza del Señor Jesús, ir y hacer discípulos. Entonces, lo que podemos ver aquí, si lo conectamos con otras escrituras, no solamente la de los profetas, sino también la de los apóstoles, a quienes el Señor les mostró una dimensión un poco más clara sobre el ministerio de salvación del Señor Jesús. Y es que no solamente incluía a judíos, sino que también incluía a gentiles. Y esto, pues creo que lo hemos venido subrayando desde atrás en otras charlas sobre la necesidad de hacer una distinción entre lo que es la iglesia conformada de judíos y gentiles, lo que es Israel como nación y lo que son las naciones gentiles, sobre las cuales el Señor va a reinar. Entonces Jesús no solamente es el Mesías de Israel, el ungido, para ser el rey de Israel, sino que también es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que en el tiempo de su venida, sentado en su trono de gloria, va a reinar sobre las naciones de la tierra. Ese es como el panorama escatológico o profético de lo que debemos nosotros esperar hacia el futuro. ¿Qué cosa? La salvación de Israel. El establecimiento de Israel en su plenitud o restauración, tal y como los profetas lo han anunciado, y la posición de Israel como cabeza de naciones a fin de cumplir el ministerio o el llamado que el Padre tiene para con esta nación, de que ellos sean sus sacerdotes. Israel debe entonces cumplir ese rol sacerdotal. Y cuando digo Israel, Israel no es una nación conformada de dos tribus, que eran las tribus que estaban en el tiempo de la primera venida del Señor Jesús. Recordemos que el Señor Jesús vino en un tiempo en el cual las 10 tribus de la casa de Israel no estaban. Ellos no participaron del Evangelio, no oyeron las buenas nuevas, no recibieron al Señor Jesús, como sí lo hicieron los judíos. Y cuando digo recibieron, no estoy hablando de recibirlo como Mesías, sino de hacerse presentes en esa primera visitación. Entonces, la primera visita del Señor Jesús como Cordero vino para la nación del sur, para el subreino de Judá, mas no para el subreino del norte, Israel, cuyas tribus se encontraban dispersas en las naciones. Allá fueron llevados los cautivos de Asiria, dispersados entre las naciones, y seguramente pues el Señor no puso en el corazón de ellos el regresar a la tierra, sino que se establecieron, y seguro que en ese establecerse, como se encontraban en un estado de apostasía, nunca sintieron en el corazón regresar a la tierra de sus padres. No había en ellos ese sentir. Porque, bien, ese era el estado en el que fueron ellos tomados, en su gran mayoría, en un estado de apostasía, de ignorancia, no sabían ni siquiera en dónde era que se debía adorar. Bueno, esas fueron las consecuencias de la división causada por la apostasía de Salomón,
que dejó a Israel, conformado de 12 tribus, dividido en dos. Y habíamos visto el cuadro que hace unas semanas yo les mostré, donde se veía cómo la tierra de Israel en su totalidad iba a quedar desolada, desolada. Creo que habíamos leído algunas escrituras la semana pasada en relación a Deuteronomio 27 y 28, relacionado con la maldición y cómo la maldición habría de caer sobre ellos porque no iban a obedecer los mandamientos que el Señor les estaba dejando como parte de su pacto. Entonces, el pacto estaba condicionado a la obediencia a sus mandamientos. Al no cumplir los mandamientos, vienen las consecuencias de la desobediencia y en esas consecuencias vemos que iban a quedar dispersos en las naciones. Cosa que se dio primero con los del norte, luego con los del sur. Los del sur fueron tomados después por Nabucodonosor, un remanente regresa. Un remanente es algo muy pequeño dentro de la gran cantidad de judíos que fueron tomados, y de ese remanente crece y son los que reciben o los que les toca la llegada del Señor Jesús. Entonces, el Señor Jesucristo llega a un subreino que está también en un mal estado, en un estado de apostasía. Ellos no están bien, por eso sucede lo que sucede, y es que matan a quién, matan a aquel a quien Dios lo hizo Señor y Cristo. De esa forma se cumple el propósito que Dios tenía para la salvación no solamente de Israel, sino de las naciones. Porque el Señor Jesús es el Mesías de Israel, no es el Mesías únicamente de los judíos, no es el Mesías únicamente del subreino del sur, sino que es el Mesías de las 12 tribus de Israel. Por eso es importante que en la escatología consideremos ese aspecto y lo tengamos muy presente, que solo cuando Israel estuviese completo, entonces vendría el Salvador. De modo que tuvieron que pasar muchos años, siglos incluso, desde que los habitantes del subreino de Judá fueron tomados por el emperador Adriano. Eso ocurrió en el año 135 y fueron obligados a abandonar la tierra. Entonces, la tierra, así como sucedió con el subreino del norte, que fue tomada por los asirios, dejando unos remanentes, algo muy insignificante, podríamos decir. Así sucedió con el subreino del sur, donde los romanos se llevaron todo, obligaron a los judíos a salir de esa tierra, y así se cumple la palabra dada por el Señor a Moisés, que no quedaría nada. No solamente se cumple la palabra de Daniel sobre la casa, sobre el templo, que no quedaría piedra sobre piedra, pero entendemos que la ciudad y el templo y las piedras están relacionadas con la gente, están relacionados con los adoradores, los que adoran al Señor Jesús, los que adoran al Dios de Israel por medio del sacrificio, por medio de los animales que eran sacrificados, que son sombra y figura de Cristo. De modo que cuando este Cordero de Dios viene, no es recibido como el Cordero, no es recibido como el sacrificio, como el olor fragante que sube en adoración al cielo para que el Padre lo reciba, y en este caso particular, Jesús siendo inmolado
es el que hace por su sacrificio el perdón de pecados. Es el Cordero que quita el pecado del mundo, el que reconcilia al pueblo de Israel con Dios y también a los gentiles. Evangelio. Entonces ese es como el punto, ¿no? El punto es que el Evangelio del Reino debe ser predicado. El Evangelio del Reino debe ser predicado en todas las naciones, en todo el mundo para testimonio a las naciones, y dice, y entonces vendrá el fin. Y me estoy refiriendo a un pasaje del Evangelio de Mateo, capítulo 24, que da respuesta, o es la respuesta del Señor Jesús a la pregunta que los discípulos le hacen sobre la destrucción del templo. Porque Él dice, no quedará piedra sobre piedra. O sea que Él está mencionando que la casa, ese templo, ese segundo templo, quedaría absoluta y totalmente destruido. No quedaría piedra sobre piedra. Y luego dice en respuesta a esas preguntas, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Que dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, los que lean a Daniel que puedan entender, los que estén en Judea huyan a los montes. Los que se encuentren en una azotea no bajen para tomar la capa. Él está diciendo que la huida tiene que ser a gran velocidad. Y estamos hablando de qué? De la respuesta que el Señor Jesús da en relación a su venida. Recordemos que le están preguntando, Señor, ¿cuáles serán las señales? ¿Cuáles serán las señales de tu venida y del fin del siglo? Entonces encontramos, y yo quiero subrayar esto, no sé si lo hemos comentado en las sesiones pasadas, quiero subrayar que una de las señales importantes que debemos nosotros a tener en cuenta, mirando obviamente lo que está sucediendo allá en el Medio Oriente, en particular en Jerusalén, es la edificación de la casa de Dios, de la casa de Dios. Y algo que he ido entendiendo yo poco a poco, lo digo porque no puedo decir que mi entendimiento es completo, espero que algún día llegue a ser completo, pero en mi entendimiento de que Israel es diferente a la iglesia, y siendo Israel una nación que debe ser la luz para las naciones, quiero que consideren esto, hermanos, y nos pongamos en el tiempo del milenio. ¿Y de qué manera entonces Israel debe ser luz a las naciones? Creo que hablamos un poquito de esto la semana pasada y la antepasada, acerca de la distinción entre lo que es la iglesia como el cuerpo de Cristo. Entendiendo que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, y cómo Cristo es espíritu, el espíritu vivificante, y la iglesia conectada a Cristo depende del espíritu. O sea que la iglesia tiene la particularidad que no tienen las naciones de tener el espíritu. Digo, el espíritu en ella misma, en los miembros, los que han nacido del espíritu. Algo que él le dice a Nicodemo, que es un maestro de Israel. Le dice que es necesario nacer de nuevo,
para poder ver el reino de los cielos y que es necesario nacer del agua y del espíritu para poder entrar en el reino de los cielos. Le está hablando un maestro de Israel que no le entiende, no le entiende. Y yo no sé si finalmente le entendería, porque no vemos a Nicodemo como uno de sus discípulos, sino como alguien que, siendo un israelita, por la línea de Judá, tal vez un judío, él oyó a Jesús decir estas cosas. Es necesario nacer de nuevo. Bueno, yo no voy a entrar a juzgar si este hombre entendió, si él fue un nacido de nuevo. Yo más bien quiero creer que él se quedó en la posición de ser un israelita, alguien de la nación de Israel en esa posición de ser un fariseo y hasta allí. Digo esto ¿por qué? Porque a veces, por nuestros paradigmas y la percepción del evangelio que se nos ha enseñado, desechamos a los que no han nacido de nuevo como personas que se van a condenar. El que no ha nacido de nuevo se va a condenar. Sin embargo, yo en la Biblia veo una perspectiva un poco diferente, porque veo naciones que van a entrar al milenio y esas naciones no tienen el espíritu como lo tenemos nosotros. Nosotros al tener el espíritu somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Tenemos una posición superior a la de todos, a la de todas las naciones. O sea que la iglesia tiene un privilegio que ni siquiera Israel como nación tiene. Y mucho menos las naciones donde nosotros habitamos. Porque nosotros somos tomados de entre las naciones. Así como el Señor Jesucristo les dijo, vayan a todo el mundo para testimonio a las naciones y hagan discípulos. O sea, tomen de entre las naciones, tomen un remanente. Los que crean en mí, ellos serán mi cuerpo. Ellos serán mi templo. Ellos serán mis hermanos. Ellos serán hijos de mi Padre. Ellos serán en el tiempo del milenio, serán mi esposa. Entonces, el Señor Jesús, junto con su cuerpo, la iglesia, es el nuevo hombre. Así como el varón y la hembra, Adán, porque así llamó Dios al hombre, Adán, del cual varón y hembra los formó, fue el varón el que le dio a la mujer el nombre de varona, porque el varón había sido tomado, y luego Eva, porque era la madre de toda la humanidad. Entonces, tenemos allí que Adán y Eva, digámoslo así, Adán el varón, Eva la mujer, son el viejo hombre, o el varón y la hembra del jardín son el viejo hombre. Son una entidad corporativa conformada de dos personas, pero que son una en sí mismo, porque al unirse llegan a ser una. Dejará el varón a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Bueno, ahí hay una figura de quién, una figura de Cristo y de la iglesia. Entonces, eso es importante porque este nuevo hombre es el que va a reinar sobre las naciones. Y las naciones están conformadas por una nación que es cabeza y el resto de las naciones que están en todo el mundo, en los 4 ángulos del mundo,
yendo a adorar al rey y a Dios. Pero ¿en qué estado? Ellos no tienen el espíritu. Ellos no pueden adorar a Dios como nosotros le adoramos. De la manera como el Señor le enseñó a la samaritana. Dios es espíritu y está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque a tales adoradores el Padre está buscando que le adoren. Entonces, la samaritana, una mujer que representaba a las tribus perdidas de la casa de Israel, que adoraban en Samaria, era el lugar donde por la división había quedado la capital del subreino del norte, y en esa capital se adoraba en un monte, un lugar que no era autorizado por Dios, pues Dios había dicho que solamente se debía adorar en el sitio que él habría de indicar, y ese era en el monte Moriah, donde finalmente se edificó el templo y donde estaba, según el diseño que el Señor le mostró a David, así estaban las disposiciones, ahí estaba el altar y todo lo demás. Entonces, bien, todo esto para decir que cuando venga el milenio, para que las naciones entiendan lo que es espiritual, porque Dios no deja de ser espíritu y la iglesia tiene una característica diferente a las naciones, y es que tiene espíritu y tiene cuerpo. Nosotros en este momento tenemos un cuerpo y tenemos espíritu. Por el espíritu podemos adorar a Dios en espíritu. Por el espíritu estamos sentados en los lugares celestiales junto con Cristo, porque Él resucitó en espíritu y está sentado en espíritu en los lugares celestiales, y nosotros, al estar unidos a Cristo por el Espíritu Santo, también estamos sentados en lugares celestiales. Esa no es la posición de los sacerdotes levitas que en el tiempo del milenio van a ministrar a Dios. Entonces, de la misma manera que en el pasado se necesitaba de un templo, de unos levitas, asimismo, en el tiempo del milenio, se va a necesitar, para que las naciones vayan a llevar sus ofrendas, se va a necesitar de un templo, se va a necesitar de un sacerdocio levítico. Y de allí es donde el profeta Ezequiel, o al profeta Ezequiel, se le muestra ese templo del milenio. Recordamos que Ezequiel fue un profeta del tiempo de la cautividad. Del tiempo de la cautividad. Fue tomado desde Judá y fue llevado a Babilonia, y allí vivió y allí recibió visiones y las escribió, y entonces nos queda como ese testimonio de lo que el Señor le mostró que habría de hacer en el tiempo futuro, en la futura restauración de Israel, después de que pasaran muchos años, después de que llegara el Mesías, después de que se estableciera la nación de Israel, en el tiempo del Mesías, en el tiempo de la restauración, que es un asunto futuro, no es un asunto presente. Y para que se dé, entonces, tienen ellos primero que convertirse al Mesías, porque el Mesías es su rey y además es su Salvador, y es el que limpia los pecados, limpia la iniquidad, limpia todo lo que impide que ellos puedan entrar en paz y en justicia al reino de Dios en el milenio, cuyo rey será Jesucristo, Jesús el Mesías. Un poco de eso
lo hablamos la semana pasada, pero yo creo que es necesario seguir como eh, caminando sobre este paso hacia el futuro para que entendamos cuál es la posición de la iglesia. Nosotros somos iglesia, nosotros no somos el Israel natural, nosotros no somos israelitas en ese sentido. Primero, no, por lo menos yo, o no sé, si por mis apellidos yo sea un sefardita que tenga por allá sangre de las tribus de Judá que fueron llevadas a Sefarat, que es España, de pronto sí, de pronto no, pero si es sí, pues yo tengo una posición diferente como iglesia, así como la que tuvo Pedro, la que tuvo Pablo, la que tuvo Juan, que eran judíos, pero nacidos del Espíritu, ellos eran parte de la iglesia, apóstoles que establecieron el fundamento de la iglesia, conformada de judíos y de gentiles. Entonces, ese aspecto es muy importante que el Señor nos ayude a aclarar. O sea, hay muchos aspectos que uno tiene que aclarar en esto de la preparación necesaria como iglesia para el tiempo venidero. Número uno, entender que la iglesia está conformada de los que creen en Jesús, de los que aceptan el perdón de pecados, que es por la sangre, de los que reciben el Espíritu por la fe y de los que se añaden a la iglesia por medio del bautizo en el nombre de Jesús. Son como las condiciones que uno ve al principio de la iglesia, que fue la iglesia de Jerusalén, conformada de judíos principalmente, que dieron ese paso. Después de la predicación de Pedro, Pedro le predica a judíos en el tiempo de la fiesta de las semanas. Ellos estaban allí celebrando la fiesta de las semanas, muy posiblemente muchos de los que habían venido a la Pascua, como venían desde tierras tan lejanas, se quedaban allí con sus parientes y esperaban que llegara el tiempo de la fiesta de la Pascua para luego regresar a sus casas, pues, a sus naciones o a los lugares donde ellos vivían, que eran bastante distantes. No era lo mismo que tomar un avión hoy en día, que uno dice, bueno, me voy para Estados Unidos a una fiesta. Bueno, me demoro unas horas y en un día estoy allí. No, en ese tiempo, desplazarse de un lugar a otro eran semanas. No era tan rápido. No, el vehículo más rápido era una carretilla tirada por caballos. Ese era el vehículo más rápido. Entonces, bueno, se quedaban a la fiesta de las semanas, Pentecostés, y allí había una gran cantidad de hebreos que venían incluso de la dispersión. No podemos decir que todos eran judíos. Ahí había de los de la dispersión que habían quedado en esas zonas o en esos territorios a donde fueron, digamos, expulsados, se establecieron, pasaron los años y conservaron sus tradiciones judaicas o religiosas, como judíos. Entonces, los que tenían claro ese asunto de la tradición y de celebrar las fiestas en Jerusalén, ellos iban a Jerusalén 3 veces en el año, o 2 veces prácticamente, porque de la Pascua se quedaban hasta Pentecostés, luego regresaban y volvían a la fiesta de los tabernáculos, que se celebraba 6 meses después, 5 meses y pico después. Entonces había tiempo de ir y de regresar. Bueno, entonces de esa iglesia judía, el Señor tomó hombres para que fueran a las naciones a predicar
el evangelio del reino. Así como dice, ¿no? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Cuál fin? El fin de esta era, bajo el gobierno del hombre, principalmente bajo el gobierno de las naciones, que es de lo que hemos venido hablando, que ni siquiera es el gobierno de Israel, porque Israel perdió su posición de ser cabeza de nación, de ser la cabeza de las naciones, quedó bajo el dominio de las naciones gentiles. Y eso comenzó a ser clarísimo desde el exilio a Babilonia. Desde el exilio a Babilonia, aunque iba a haber un remanente que iba a regresar, Israel no iba a estar en la posición que el Señor quiere que esté, ni aún ahora la tiene, porque ellos no reconocen a Jesús como su Mesías. De modo que hasta que ese tiempo llegue, algunas cosas en relación a los gentiles tienen que suceder, tienen que darse. Y es que la Biblia dice que es hasta que llegue la plenitud de los gentiles. Entonces, el Señor está retardando la salvación de la nación de Israel, la retarda por causa de la salvación de los gentiles y de la madurez de los gentiles. Porque está esperando que los gentiles lleguen a un estado de madurez tal que en ese estado de madurez, como sucedió con los judíos, que en su estado de madurez fueron a las naciones a predicar el evangelio del reino, y por eso las naciones recibieron, y hoy en día, pues, por ese evangelio, nosotros que somos nacidos en Colombia, la mayoría, recibimos el evangelio y somos, aunque nacidos en Colombia, somos ahora la iglesia de Jesucristo en cada una de las localidades en donde estamos viviendo. Entonces somos la iglesia del Señor Jesucristo en la localidad, en este caso mío, de Cali. Ustedes son la iglesia de la localidad de Barranquilla. El hermano Jaime, allá en Del Rey Beach, Florida, él hace parte de la iglesia de Del Rey. Entonces, ese asunto de lo que es la iglesia también es muy importante en cuanto a la plenitud de los gentiles, que nos muestra la madurez a la que los gentiles tienen que llegar en relación al conocimiento del Señor Jesucristo. Quiere decir, en los aspectos relacionados con lo que la doctrina nos muestra, en aspectos básicos. ¿Qué es la iglesia? ¿Quiénes somos como la iglesia? ¿Por qué? Porque esa plenitud de los gentiles, que yo creo que se está dando, el Señor está trabajando en el mundo entero, en muchas localidades y con muchos hermanos para llevarlos al entendimiento de lo que es la iglesia de Jesucristo a nivel local, no a nivel universal, sino a nivel local. Es lo que va a determinar que la madurez a la que se llegue o a la que lleguen esos hermanos en esa determinada localidad los pueda poner en posición de ser testigos de lo que el Señor Jesucristo logró hacer en una determinada localidad. No sé si estoy siendo lo suficientemente claro en cuanto a la plenitud de los gentiles. Entonces, la plenitud de los gentiles no solamente habla de número, sino que habla de madurez. La madurez de los gentiles en el entendimiento de lo que es la iglesia, ellos como la iglesia, ellos como el candelero de una determinada localidad. Por eso es que Apocalipsis 11 dice que los testigos que el Señor va a levantar en ese tiempo, que son 2,
¿Por qué dos? ¿Por qué no uno? ¿Y por qué no tres? Bueno, yo digo que dos porque la verdad en relación a lo de Dios debe constar por lo menos con dos testigos. No solamente uno es el que está diciendo la verdad, sino que otro también está de acuerdo con esa verdad. Entonces, cuando son dos los que están de acuerdo con esa verdad, ¿y cuál es la verdad? Bueno, que Jesucristo vino, que Jesucristo es uno con el Padre y que Jesucristo ha dado la gloria que el Padre le dio para que seamos uno con Él y con el Padre. ¿Y por qué? Porque es la única forma en que los judíos reconocerán que Dios envió a Jesús. Jesús dice, para que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces, no solamente el mundo va a reconocer que Jesús vino con una comisión, no solamente de morir en la cruz, entregar su sangre, pagar un precio, sino establecer por medio de su obra en la cruz, establecer un cuerpo que le represente en la tierra, en una determinada localidad. Y yo creo, hermanos, que esto es muy importante, supremamente importante, porque la salvación de Israel no es que esté retardada, porque a Dios las cosas no le han quedado grandes, como diciendo, no, es que Dios no ha podido hacer lo que quiere hacer porque no ha podido hacer el asunto con los gentiles se le resisten. No, todo está en una planificación tal. Lo que Dios pretende hacer está todo planificado. Aún la rebelión, la resistencia de la iglesia, la rebelión de muchos en la iglesia. Todo eso hace parte de lo que el Señor Jesús, como el edificador de la iglesia, está haciendo. Todo, absolutamente todo. Entonces, en medio de esas luchas, que quien está detrás de esa lucha es Satanás, y sabemos que Satanás no va a ganarle al Señor Jesús, pues ya desde antes el Padre dijo que la cabeza de la serpiente sería puesta bajo los pies de la simiente de la mujer. ¿Y quién es la simiente de la mujer? ¿Quién es la simiente de la mujer? Cristo como cabeza y la iglesia como su cuerpo. O sea, el nuevo hombre es quien va a derrotar a la serpiente que el viejo hombre no pudieron derrotar. Porque el viejo hombre fue derrotado por la serpiente. La mujer primero y luego el varón, que tomó de lo que la mujer le dio. Entonces hubo una derrota y una expulsión y una pérdida de posición y de derechos, siendo sacados por fuera. Pero entonces ahí es donde Dios da esa palabra, donde en el verso 15 del capítulo 3, Dios establece desde el principio lo que va a suceder al final. Le dice a la serpiente que va a ser derrotada. Y le dice que va a poner enemistad entre ella y la mujer es Israel. Es Israel, es el pueblo de Dios. Fíjese, es una pluralidad. La mujer ya no es una entidad individual, sino que es una entidad corporativa, cuyo hijo, en Génesis 12, es también un hijo corporativo. Asimismo, como la mujer es una entidad corporativa, esta mujer que está coronada de 12 estrellas, esas 12 estrellas seguramente son los 12 patriarcas, pero que también pueden estar representados o puede representar a los 12 apóstoles del Cordero,
que representan a las 12 tribus de Israel. Entonces, lo uno no le quita lo otro. Y está vestida del sol, o sea, está vestida de Cristo, porque la palabra es la que prácticamente le ha dado vida a esa mujer, y con la luna debajo de sus pies. ¿Sí? Entonces, vemos que el hijo de esa mujer, que en el capítulo 12 de Apocalipsis, es el que derrota a Satanás. La Biblia dice que nació un hijo, y luego dice, y su hijo fue tomado para Dios y para su trono. Pero la primera palabra hijo, es la palabra tecnón. Tecnón. Y la segunda palabra para hijo es la palabra huios. Entonces es como un juego de palabras que lastimosamente los traductores no la entendieron y tradujeron como hijo. Para nosotros el español se tradujo como hijo varón. Hijo varón. Pero en unos es tecnón y otro es huios. Tecnón es inmaduro, huios es maduro. O sea que, bueno, la mujer va a dar un hijo inmaduro, pero va a madurar, y cuando madure va a ser tomado para Dios y para su trono. O sea, cuando madure se le va a dar la autoridad, no antes. A un hijo inmaduro el padre no le da autoridad sobre su casa. Se la da cuando esté maduro. Bueno, entonces todo esto relacionado con la iglesia, la madurez de la iglesia, pero también la madurez de Israel, en el sentido de que algún día Israel, porque esto el Padre lo ha ido llevando, mire que le dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que mi Padre tiene en su sola potestad. O sea, mi Padre tiene un tiempo para la salvación de Israel, para la restauración de Israel y para todo lo que se ha propuesto hacer, pero mientras tanto, mientras que ese tiempo llegue, ustedes van a recibir poder y me van a ser testigos, y lo harán desde Jerusalén, pasando por Judea, Samaria y luego hasta los confines del mundo. O sea, el Señor les mostró una perspectiva misionera que tenía que darse antes de que llegara la salvación de Israel. Entonces, bueno, hasta allí, pues creo que hemos compartido y vuelto a compartir, a fin de que poco a poco nos vaya siendo como muy clara la necesidad de entender, y al entender de trabajar por medio de la oración, pero también por medio de lo que debemos hacer en cada localidad para que seamos tenidos por dignos de escapar de estas cosas que sobrevendrán, pero no simplemente porque le tenemos miedo a la gran tribulación, sino porque entendemos que a los gentiles se les ha llamado a un ministerio misionero para el tiempo del fin. Yo creo que nosotros hemos nacido, y creo que este es un privilegio, el haber nacido en este tiempo del fin, aunque ya nos estamos acercando algunos a los 70 años, ¿sí? Pareciera ser que fuéramos más parte de un geriátrico que de un campo misionero, pero el Señor también usó a Caleb, entonces no creo que seamos desechados por nuestros años, al contrario. Creo que los años pueden ser renovados por el poder de Dios, y tendremos más sabiduría de pronto que los jóvenes por haber pasado más experiencias. Pero aquí lo importante, hermanos, es la madurez nuestra
como y la iglesia gentil, como la iglesia de Filadelfia. Creo que la iglesia de Filadelfia, entre las 7 iglesias gentiles que se encuentran en el Asia, porque no están puestas porque sí, sino porque son un cuadro profético. Y en ese cuadro profético se nos muestra a una iglesia gentil que una de ellas es escogida de entre las 7, mostrándonos el Señor que sí hay dentro de la iglesia gentil un remanente escogido por gracia para que en el tiempo del fin, fíjese que le dice, hay una promesa allí en el capítulo 3, verso 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo para probar a los que moran sobre la tierra. Pero esto yo lo veo conectado con otro verso que está arribita, y es que dice, por cuanto has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, yo he abierto una puerta delante de ti, una puerta que nadie puede cerrar. Y es porque yo tengo la llave de David. Y a mí por lo menos el Señor me está dando una clave con la llave de David. Allí me está mostrando algo, porque David tenía una llave que le permitió con esa llave abrirle la puerta a los gentiles. En el tiempo en el que él construyó el tabernáculo que se llamó el tabernáculo de David. Ese tabernáculo de David, que no era el tabernáculo de Moisés, porque el tabernáculo de Moisés tenía barreras, tenía puertas y barreras. Nadie podía entrar al atrio, a menos de que fuera un levita calificado, ¿no? Y nadie podía entrar al lugar santo a menos de que fuera un levita calificado. Y su calificación es que fuera descendiente de Aarón. Mire que los levitas tenían muchos descendientes. Uno de ellos era los que descendieran de Aarón. Entonces los descendientes de Aarón, que fue el primer sumo sacerdote, ellos, ese linaje, eran los encargados de atender las cosas en el lugar santo. Entonces nadie que no fuera el linaje de Aarón podía entrar en ese lugar. Y eso va a ser así en el tiempo del milenio. Se va a resolver por medio de linajes. ¿Por qué? Porque son los hijos de Jacob. Son las 12 tribus. Esa es la nación de Israel, a la cual el Señor va a restaurar y la va a llevar a una plenitud de gloria, con un sacerdocio universal, donde ellos serán los sacerdotes a las naciones. Entonces las naciones tienen que conocer por medio del sacerdocio de Israel, ya no levítico, sino de Israel, 12 tribus en eso, van a conocer a Dios y a su Hijo. Y habrá sacrificios, como lo vemos en el templo de Ezequiel. Yo eso no, hace un tiempo yo no lo tragaba, no podía como entender cómo es así, metico. A ver, este templo de Ezequiel es tipo de la iglesia o cómo es la cosa. Entonces, no había claridad en mí. No la había. Y aunque Israel es sombra, hay muchas cosas que Israel hizo que son tipo y sombra de la iglesia, y el templo de Salomón y el tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David, encontramos que son sombras de las realidades espirituales que nos hablan de Cristo y de la iglesia. Pero no podemos decir que Israel, que Dios ha desechado a su pueblo. Mire que
Saulo, ahora Pablo, escribiéndole a los romanos, que son los gentiles, les dice, un momentico, ustedes son gentiles, hacen parte de la iglesia, pero Dios no ha desechado a Israel. No vayan a creer que Israel fue desechado por Dios. No ha sido desechado por Dios, y lo está hablando es como nación, no está hablando como la iglesia, sino como nación, y no ha sido desechado. Ellos llegarán en un momento y serán la nación en la restauración, cabeza de las naciones. Entonces tengan cuidado, porque algunos que no creyeron fueron desgajados. Los que no creyeron cuando les llegó el evangelio, ellos fueron desgajados. ¿Pero fueron desgajados de qué? Por esa incredulidad, de ser parte de la iglesia. Pero nunca perdieron su posición como israelitas. Porque la posición que ellos tienen como israelitas, ¿se la deben a qué? Se la deben a que son descendientes de Jacob. Por esa filiación de sangre, por ese linaje de sangre, es que ellos son israelitas. Son israelitas que no creen en Jesús como su Mesías. Listo, pero no dejan de ser una nación de Israel. Judíos que no creyeron en Jesús como su Mesías. Listo, pero no dejaron de ser parte de la nación de Israel. Solo los que creyeron en Jesús como Mesías, ellos fueron añadidos a la iglesia para obtener una salvación por medio de la sangre de Jesús y hacerse sacerdotes del Dios Altísimo. Como lo dice Pedro, ¿sí? Nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido, real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces hay una posición altísima, que es la posición de la iglesia, y hay otra posición que también es alta, que es la posición de Israel como cabeza de las naciones. Entonces no podemos ver a Israel, no lo podemos ver como iglesia, porque esa no es la posición de Israel. Entonces hay promesas para Israel que aún no se han cumplido y que se van a cumplir en el tiempo de la restauración, en el milenio. No se van a cumplir antes, sino cuando el Señor Jesús venga, sea recibido por ellos y sean ellos salvados de su condición de rebelión. ¿Contra quién? Contra Dios y contra su Cristo. Porque no pueden entonces ser recibidos como la nación que Dios quiere de ellos si su Mesías, si su rey no es aceptado por ellos. Pero fíjese todo lo que Dios ha estado haciendo. Mire lo que Dios ha estado haciendo. Y es que tuvieron que pasar muchos siglos, muchas situaciones, muchas guerras, para que después de todo eso, Dios pusiera en el corazón de todos los que son ovejas del Mesías el regresar a la tierra de sus padres. Y lo han venido haciendo desde el siglo antepasado, desde el siglo XIX. Desde mediados del siglo XIX comenzaron las primeras aliyás, o sea, el retorno. Y esa es obra del Espíritu, eso es obra dice que como las alas del águila los iba a llevar. Entonces los ha venido trayendo uno a uno por medio de las aliyás. Creo que ha habido 5 aliyás desde que comenzó la primera hasta 1948. En 1948 ya se establece el Estado de Israel como una nación, que antes se llamaba el Estado de Palestina, que se encontraba bajo el gobierno
de Inglaterra o de los británicos. Allí ellos tenían eso porque ellos ganaron la guerra, ganaron la Primera Guerra y derrotaron al Imperio Turco-Otomano. Al derrotar al Imperio Turco-Otomano prácticamente se quedaron con los territorios que eran del Imperio Turco-Otomano, lo que quedaba no, porque ya el Imperio Turco-Otomano se había ido reduciendo mucho, había ido perdiendo mucho poder. Se fue disolviendo poco a poco y ya en las últimas, ya sin mucha fuerza, fue derrotado. Fue derrotado en la Primera Guerra Mundial. Allí acaba el Imperio Otomano. Creo que en 1922, creo que es así, en 1922, el presidente de Turquía acaba con los derechos de ser un imperio. Ya no tiene razón de ser un imperio porque perdieron los territorios. ¿Sí me hago entender? Entonces, en esos territorios que se perdieron, que estaban bajo el dominio de los británicos, uno de esos territorios era la tierra de Palestina, como así se conocía, porque no se conocía como la tierra de Israel. Acuérdense que desde atrás, desde el año 135 después de Cristo, un emperador le cambió el nombre de Judea por el de Palestina. Eso fue un cambio dado muchísimos siglos atrás. Bien, entonces no era ni siquiera Judea, mucho menos Israel, pues era la tierra de Palestina. En 1947, todo esto es un trabajo del Señor, claro que lo ha hecho por medio de los hombres, e incluso usó a las Naciones Unidas para eso. Yo diría que las Naciones Unidas llegaron a su existencia en virtud a algo que era necesario hacer, y era la partición de ese territorio para entregarle el territorio o el derecho a los que venían en sus aliyás a establecerse en esa tierra, la cual llamaron Israel, otra vez, que está conformada de todos los que el Señor ha venido trayendo de las naciones. Yo creo que ese es el cumplimiento de Ezequiel 37, donde el profeta profetiza y los huesos de todos los israelitas que se encuentran esparcidos en las naciones, enterrados en las naciones, muertos en las naciones, son levantados por el poder de Dios. Y al ser levantados, entonces regresan unidos los dos palos que se dividieron en el tiempo de Roboam, el hijo de Salomón. Recuerden que el reino se dividió en dos, Jeroboam y Roboam. ¿Sí? Se dividió en dos. Entonces, esa división, el Señor la muestra como dos palos o dos casas. El palo de Efraín y el palo de Judá. El palo de Efraín es el nombre que se le da al reino de Israel, o al subreino de Israel, porque es un subreino, ya no es el reino de Israel. Entonces, ese palo de Efraín se une al palo de Judá, y de los dos se obtiene un solo palo, o sea, un reino. Eso es lo que hoy en día estamos viendo. Ya hemos pasado los 70 años cumplidos de haberse establecido por decreto la nación de Israel. Otra señal importante que debemos tener en cuenta para la venida del Señor Jesús. La señal de la higuera, el reverdecer de la higuera, que ha empezado a reverdecer, y ustedes saben, ¿no?, cómo los
los procesos de un cultivo. Entonces, un cultivo pasa por 4 estaciones. En esas 4 estaciones llega el momento en que el cultivo comienza a reverdecer, pasa de la estación de invierno a la estación de primavera, y en la primavera comienza a reverdecer y reverdece, da flores y luego da fruto. Entonces, el invierno de Israel ya pasó. Ese estado de sequía, donde los árboles se secan por el invierno, las hojas se caen. Si no hay hojas, pues mucho menos va a haber flores, y si no hay flores, pues no hay fruto. Entonces, es un periodo de sequedad. Ya pasó. Estamos en el periodo de el reverdecer, a punto de que la higuera dé su fruto. O sea, esté lista para que el Señor, que es el Señor de la higuera, pueda comer de ella. Porque va a comer de ella cuando esté en su tiempo de madurez. Entonces, el tiempo de la madurez de la higuera también en paralelo está unido a la madurez de los gentiles. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día? Lo que estamos viendo es una madurez que viene por el Espíritu. No es por nosotros mismos, ni porque nosotros sepamos mucha Biblia, ni porque estemos metidos o no metidos. Es algo que el Espíritu que va formando en aquellos, de pronto el remanente que Dios escoge de entre los muchos, para que ese remanente le represente en el tiempo del fin. Entonces, hablamos de un remanente de entre las naciones, que es la iglesia, pero también hablábamos de un remanente dentro de la iglesia, que van a ser aquellos que el Señor va a usar para predicarle a la nación de Israel. Entonces, eso es Apocalipsis capítulo 11, donde vemos 2 testigos, igual, vuelve y juega. Apocalipsis tiene un lenguaje que a veces nos cuesta un poquito de trabajo, porque, por ejemplo, una mujer, bueno, esa mujer es corporativa. El hijo de Aarón es corporativo. Los testigos son corporativos. A veces nos enredamos porque dice 2 testigos, 2 individuos. No son 2 individuos. No lo son. Son 2 entidades corporativas. ¿Que son 2? Sí, son 2. ¿Que son 2 testigos? Sí, claro, son 2 testigos. Por supuesto que lo son. Pero ¿por qué sabemos que son corporativos? Muy sencillo. Porque la era de la iglesia es diferente a la era del Antiguo Testamento. En la era de la iglesia el Espíritu se derrama sobre toda carne. En la era del Antiguo Testamento el Espíritu se derrama sobre una carne. Se derramaba sobre un rey, no eran 2 reyes, era un rey. Se derramaba sobre el sacerdocio, los levitas, nadie más. No se podía ungir a alguien que no fuera levita. Y además se ungía al sumo sacerdote en un individuo y también a los profetas. O sea que la unción era para individuos. Pero la era del Nuevo Testamento, por el Espíritu, todo cambió. Porque ahora el Señor es la cabeza de un cuerpo. No es la cabeza de un individuo, no es un individuo. En el Antiguo Testamento eran individuos, Adán y Eva, 2 individuos que, bueno, los 2 son una sola carne, está bien. Pero en el Nuevo Testamento es un nuevo hombre, Cristo la cabeza, sí, solo Él, y nosotros la iglesia conformada, que conformamos el cuerpo, muchos miembros que reciben la unción que viene de la cabeza. Entonces la unción es sobre un cuerpo y ese cuerpo va desde la cabeza, esa unción va desde la cabeza hasta los pies prácticamente.
porque así era la unción, ¿no? Que era derramada sobre Aarón, el sumo sacerdote, que iba desde la cabeza, pasando por las barbas, hasta el borde de las vestiduras, y el borde de las vestiduras quedaba en los pies. Entonces, es una unción corporativa. Ese principio tiene que ser claro para poder entender Apocalipsis de qué habla. Porque está hablando de lo mismo que se hizo. Claro, en los posteros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y como va a ser sobre toda carne, mire, vuestros hijos profetizarán, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos van a soñar. Entonces está hablando de una operación del Espíritu Santo sobre el cuerpo de Cristo. Ese espíritu que fue derramado sobre toda carne es el que se derramó en Pentecostés. Y ha sido lo mismo desde siempre, porque fue el espíritu que estableció a la iglesia. Perdón, el que estableció a la iglesia como el cuerpo de Cristo. O sea, así como arrancó desde Hechos capítulo 1 y 2, y por ahí comenzamos el compartir, y me seréis testigos, o sea, que está hablando de la unción que vendría sobre ellos, para que en ese poder que iban a recibir ellos puedan ser testigos hasta los confines del mundo. Y claro, esos confines del mundo ya llegaron. Y entonces, ¿qué está pasando con Israel? ¿Será que a Israel el Señor la va a tratar diferente? Siendo una de entre las muchas naciones que también tienen que recibir el evangelio del reino y entonces vendrá el fin. No, hermanos. Hay un evangelio para ellos que es el mismo evangelio del reino, que habla del Señor Jesús, que habla del Mesías de Israel, del Hijo de Dios, que debe ser predicado en todas las naciones, no solamente para que los que oigan y crean se conviertan en la iglesia, sino para que las naciones sepan, las naciones como naciones, que por encima de los gobernantes que ellos tienen, hay uno que reina sobre ellos y que viene a reinar. Entonces las naciones mismas se tienen que preparar. Debe haber un testimonio a las naciones para que las naciones se preparen para el rey que reina sobre todos los reyes. Y ese evangelio del reino tiene que darse, y tiene que darse desde un lugar estratégico, con los medios tecnológicos que ya existen, para que ese evangelio sea oído por todas las naciones, y todas las naciones oigan, y se preparen y sepan que a pesar de que hay uno reinando sobre ellos, sometiéndolos a ellos y poniéndolos en unas condiciones de gran dificultad, que sepan que viene uno que los va a libertar. Hay uno que está esperando en los cielos hasta que Israel diga: tú eres el bendito que Dios ha enviado. Tú eres nuestro Mesías, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Rey, tú eres el Hijo de Dios. Entonces, tiene que haber una derrota de paradigmas en los que la nación de Israel tiene porque Satanás la ha engañado. O sea, recordemos que la mujer fue engañada. ¿Por quién? Por la serpiente. Hoy en día esa mujer es Israel y es engañada, al punto que no sabe que su hijo, porque Jesús es hijo de Israel, ese hijo de la mujer es el que derrota a la serpiente. Pero, ojo, y ese es el punto, ese hijo no está solo. Ese hijo es el Cristo. Ese hijo nació como un hombre,
como un varón en la carne y resucitó y ahora es la cabeza de un cuerpo, que es la iglesia. Entonces no está solo, es el nuevo hombre. Entonces la derrota de la serpiente, que eso es, yo creo que es lo más poderoso que Dios va a hacer, es cuando el nuevo hombre, Cristo y la iglesia, como su cuerpo, derrotan a la serpiente. Pero esa derrota no es con armas de la carne. O sea que tiene que haber algo muy poderoso que destruya el poder engañoso de la serpiente en Israel para que no reconozca que Cristo es al que Dios ha enviado. Entonces, por eso tiene que haber estos testigos que den un testimonio tal que la serpiente tenga que callar, o sea, sea derrotada porque los testigos es que no solamente van a hablar un evangelio, sino que esos testigos van a demostrar en sus vidas que Jesús fue enviado e hizo algo con ellos. Y por eso que Jesús hizo con ellos, ellos están de la misma manera que Jesús dio la vida por el mundo, por Israel y por el mundo, ellos están dispuestos a dar la vida por Israel. Se necesita tener una madurez espiritual, un entendimiento de estas cosas para poder recibir el llamado, porque es un llamado, no es para todos, pero a quien el Señor toque e involucre, entonces ellos serán introducidos en ese ministerio a predicarle a Israel. Pero como yo vengo diciéndolo, no es el mismo evangelio que han venido desde hace años, están llevando y que, mire, los judíos ya eso no lo oyen. Eso no, ya tiene, ellos están vacunados contra ese evangelio. Ya lo llevan oyendo por años. ¿Y qué es lo que yo veo? Que Satanás sigue vendándole los ojos para que no le resplandezca la luz del evangelio. O sea, Satanás tiene una autoridad sobre el predicador, podríamos decirlo así, de impedirle que lo que está predicando pueda ser recibido y creído por los que lo están oyendo. Y es porque el predicador no es un testigo fiel. No lo es. ¿Y qué quiero decir con eso? Sí, bueno, en el entendimiento de lo que es un testigo fiel, vaya y predique, porque eso fue lo que el Señor dijo, y muchos están yendo a predicar, pero los que están yendo a predicar, vaya, pregúnteles si se congregan, si se someten, si hacen parte de una iglesia local, si entienden lo que es el gobierno, si entienden lo que es la autoridad, y yo no sé si muchos pasen el examen. No digo que yo no estoy juzgando a nadie, simplemente lo que estoy mostrando es que no ha sido muy efectivo el trabajo de las personas que van a predicar a Israel. Por el contrario, cada vez se hace más resistente el que los rabinos acepten ese evangelio. Ellos tienen, mire, alguien decía que si nosotros tenemos 30 argumentos para demostrar por las escrituras que Jesús es el Mesías, ellos tienen 35 argumentos para demostrar por las escrituras que Jesús no es el Mesías. Entonces ellos están armados con fortalezas demoníacas, porque es Satanás, claro está, el que no les permite que ellos acepten el evangelio que se les está predicando. Entonces, ¿a qué hora se van a convertir? Si esa situación sigue así. No, va a haber una conversión, pero es como lo dice la Escritura.
cuando los gentiles hayan llegado a su plenitud. Y esa plenitud no solamente es de número, sino de madurez. Entonces, yo creo eso, creo. Incluso por las batallas que yo veo aquí en Cali. O sea, veo una ferocidad de Satanás tratando de destruir el testimonio de la iglesia local. Y más cuando estamos predicando acerca de la necesidad de madurar, acerca de el ministerio a Israel. Pareciera ser que Satanás se ensaña, o sea, como que no quiere que eso se logre, no quiere, y trabaja de muchas formas para destruirnos como familias, para destruirnos como iglesia, para destruirnos en todas las áreas de nuestra vida, a fin de causar en nosotros tal desánimo, tal frustración, que terminemos por tirar la toalla, cansados y aburridos de esa batalla. Pero yo sigo creyendo y entre más golpes podamos recibir, pues yo creo también que esos golpes, si los recibimos en Cristo, más nos van a fortalecer y más nos van a dar como el coraje de batallar a favor de esto último que tiene que ver con la salvación de la última nación, la nación amada, la nación escogida de entre todas las naciones, porque los escogió como lo vil y lo menospreciado, como una nación de esclavos, para que fueran su gloria, para que las naciones miraran a Israel y glorificaran a Dios, y pudieran decir que Dios, este Dios de Israel, ese Dios es el Dios verdadero. Entonces, así como, y lo va a hacer, la gloria va a llegar sobre Israel, y Israel va a ser tremendamente admirada por las naciones, pero al admirar a Israel van a admirar es al Mesías, van a admirar a su rey, a su Mesías, Cristo, el justo, el sabio, el misericordioso, donde se va a dar un reinado de justicia y de verdadera paz, porque la justicia va a ser el cimiento de esa paz. No es una paz quebrantando la justicia, perdonando a los injustos, a los violadores y entregándoles posiciones como ha hecho el antiguo presidente de Colombia. ¿Cómo vende el país a una paz injusta? Y nos ha dejado a los colombianos, gracias a Dios somos celestiales, somos de otra ciudadanía, pero nos duele porque somos colombianos. Y como colombianos tenemos una posición como iglesia en la obra de Colombia para interceder por esta nación y para no permitir que Satanás se la lleve y la destroce como suele hacer por medio de personas inicuas, personas que son satanistas y que están siendo usadas por el diablo para despojar a las naciones y dejarlas en la ruina a fin de que ellos los puedan comprar por nada, adueñándose de las naciones y luego estableciendo como dueños de las naciones el gobierno demoníaco que es el que les ha permitido tener el poder y la riqueza de hoy. Entonces tenemos algo por delante que pues demanda de nosotros como iglesia una intercesión especial por Colombia. Y claro, por supuesto, por la iglesia, porque necesitamos una iglesia unida, una iglesia ajustada a las medidas del Señor, a fin de que nuestras oraciones no tengan estorbo, de que lo que oremos tenga respuesta de parte del Señor, porque la Biblia dice que la oración del justo puede mucho.
Entonces el Señor quiere una iglesia justa o ajustada, cuyas oraciones puedan mucho. Mire, Dios es justo. Dios está dispuesto a oírnos, pero siendo justo no puede responder las oraciones de injustos. No puede, porque su reino es un reino de justicia, ¿cierto? Entonces, bueno, no sé, eso era como lo que tenía en el corazón hoy para compartir en relación a esto, ¿no? En relación a la salvación de Israel, a la madurez de los gentiles, a la madurez de la iglesia, al ministerio, o al ministerio, sí, misionero de la iglesia hacia las naciones, pero ahora principalmente que se acerca el tiempo del fin hacia Israel, hacia Israel. Y esto que digo, pues hermanos, para que oren por nosotros, oren por mi hija tiene una carga muy fuerte por Israel y está siendo bombardeada de muchas formas por Satanás, a su familia. Entonces está pasando por cosas difíciles. Digo esto pues porque cuando tomamos digamos, esta posición, tenemos que saber que el azote del que odia a Israel, también a Dios y a Cristo y a la iglesia, pero principalmente a Israel. ¿Y por qué? Porque pondré enemistad entre ti y la mujer. Entonces hay una guerra de la serpiente contra la mujer, que es un odio feroz. Es un odio feroz. O sea, hay algo dentro de la serpiente que aborrece a Israel desde las entrañas. O sea, no quiere a Israel por nada. Y por eso es que vemos a las naciones vecinas que son descendientes de Abraham, que son parientes de los israelitas, podríamos decir que son hermanos, pero aborrecen a su hermano y no lo quieren, y lo quieren ver es destruido. Por eso yo creo que algo tendrá que suceder en relación a estos hermanos de los israelitas, de los hijos de Isaac, descendientes con sus hermanos descendientes de Ismael, pero también de Esaú y también de la línea de Lot. Todos esos son parientes. Y yo creo que el Señor le ha prometido a Abraham, le ha dado una promesa. Y en esa promesa yo creo que él abraza a su familia. Y a su familia no solamente la de Isaac, sino también la de Ismael. Y también la de Saúl. Y también la de Lot, que es su sobrino. Entonces yo creo que va a haber una salvación especial para estos descendientes que hoy en día se aborrecen, pero por medio de Cristo, por medio de la cruz, cuando el Señor les permita ver y les abra el entendimiento y puedan ver que Cristo es el Señor de todos ellos, que puedan reconocer a Cristo, el descendiente de Ismael, como el Señor de todos, el Salvador de todos. O sea que la cruz finalmente va a levantarse y va a quitar la pared de enemistad que hay entre los pueblos. No solamente entre judíos y gentiles, sino también entre israelitas y sus hermanos vecinos. De modo que creo que hay para el futuro una tremenda confrontación que terminará con la victoria de Cristo sobre todas estas naciones. Quiere decir que esos enemigos serán puestos bajo los pies y van a reconocer que Jesús es el Señor, para la gloria del Padre. Entonces, podríamos dejar allí, hermanos, por hoy. Son las 5:23. Pues esto ha quedado grabado. Se lo podemos compartir luego al hermano Rafael, al hermano Jaime, que entra y sale. No pudo entrar en la reunión. Y a la hermana Luchi, que quería entrar, pero está en la playa disfrutando de unas vacaciones.
Y a otros hermanos que quizás ustedes conozcan, a los cuales les puedan también compartir esto, que tiene que ver con el misterio de Israel, el misterio de la iglesia, el misterio de la salvación para todo el mundo, que es un misterio, porque Dios lo tiene como guardado, pero va a ser glorificado en la forma como derrota a Satanás, que es el que ha querido tomar ventaja por medio del engaño. Sí, claro, el engaño se ha levantado, pero la verdad va a triunfar sobre el engaño. Amén, hermanos. Entonces, si el hermano Teófilo quisiera despedir la reunión, orando por la palabra, orando pues por nosotros, ¿verdad? Los que damos la palabra, pero también a la vez la recibimos, para que sea el Señor logrando su propósito en nosotros. Su propósito. Si estamos oyendo esto es por algo. No es simplemente para tener como un disfrute intelectual. No, yo creo que hay un propósito muy al corazón, muy espiritual, muy del Señor para el tiempo que viene. Así es. Amén, hermano. Gracias le damos al Señor. Bueno, bendito y alabado Padre Celestial, en esta hora, Señor, reconocemos que sin ti nada podemos hacer, que aún, Señor, para disfrutar y gozarnos con tu palabra en esta reunión, necesitamos de tu Santo Espíritu, necesitamos que tú atraigas toda nuestra atención y nos vaya conformando a través de tu palabra, Señor, hacia el nombre nuevo que tú quieres que tu iglesia y tu cuerpo sea, Señor, para poder enfrentar al enemigo y cumplir el papel misionero que tú le has dado a tu iglesia, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias te damos en esta tarde, Padre amado, donde hemos disfrutado de tu hablar, Señor, de la frescura de tu palabra, de la energía y el poder de tu espíritu, utilizando a nuestro hermano Julián, Señor, como el medio adecuado para que nosotros podamos seguir entendiendo y abriendo nuestro entendimiento hacia las últimas señales o hacia la gran señal que tú nos mostrarás, Señor, para que el cumplimiento de tu plan sea llevado a cabo conforme tu consejo y tu mano determinaron que todas estas cosas sucedieran. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, pidiéndote, oh Dios, que guardes nuestro entendimiento, que sigas y continúes renovando nuestra mente para que esta palabra, Señor, pueda penetrar, pueda cumplir el propósito por el cual tú la estás hablando a través de nuestro hermano, Señor. Bendícelo grandemente, Señor, y ciérrale el círculo a Satanás, a sus emisarios y a todos los que quieran atentar contra nuestro hermano y contra su familia y aún contra los miembros de tu cuerpo, Señor. Oh, sí, Señor. Desde ya nos adelantamos en oración, Sí, Señor. Sí, Señor. En el nombre de Jesús, sí, Señor, reprendiendo todo ataque de Satanás en cualquiera de los miembros de la casa de nuestro hermano Julián y aún en cualquiera de los miembros de las iglesias locales, Señor. Sí, Señor. Padre, en ti hemos confiado, en ti creemos, Señor, sí, que Señor. Tú eres nuestra esperanza de gloria y que un día veremos culminado todo tu propósito y estaremos alabándote y gozándote con tu Hijo Jesucristo, por el cual en esta hora te damos gracias. Amén, Señor. Guarda a nuestro hermano Julián, a su familia y a cada uno de estos miembros, Señor. Conserva nuestra salud, Señor. Conserva nuestra sanidad, Padre amado, recordándote la promesa que tú nos diste en la cruz, que tus llagas nos han sanado y nos han dado la sanidad. En el nombre de Jesús te damos la honra y la gloria. Amén. Amén, amén, amén. Hermano Julián, quiero pedirle un favorcito.
Sí, quiero pedirle un favorcito, a ver si el próximo lunes, con la ayuda del Señor, me permiten, usted y los hermanos, hacer una pequeña intervención. Pensé haberla hecho al final, pero como comenzamos tan tarde, entonces ya el tiempo está muy limitado. Además, usted tiene ahorita su otro compromiso allá. Y que tiene que ver con parte de la compartir anterior y del compartir de hoy. ¿Oyó? Perfecto, claro, mi hermana, por supuesto. Y es más, que no se quede ese compartir para el final, dejémoslo para el principio de la reunión. Dejémoslo para el principio. Sigamos orando Bueno, hermano. Sigamos orando por estas reuniones, que el Señor las mantenga, que mantenga nuestro corazón en disposición y también libres de cargas y de contaminación, a fin de que podamos hablar su palabra con libertad, y lo que el Señor tenga para decirnos, así sea muy difícil y muy duro. Amén. Amén. Bueno, gracias y paz, hermanos. El Señor sea gracias con y todos paz. ustedes. Gracias y Amén. paz. Gracias y paz. Amén. Gracias y paz.